Yo, las notas de cátedra, los libros y la presentación que yo hice, la clase pasada, se presenta las cuentas nacionales como desde, primero cómo es el Producto Interno Bruto, los métodos, y de ahí se va reduciendo el Producto Interno Bruto para ir llegando al ingreso personal y al ingreso personal disponible, que es el ingreso que utilizan las familias para consumo y ahorro, básicamente. Entonces la lógica es como ir restando, ¿no? Menos la depreciación, menos los impuestos indirectos, eh, más las rentas netas, etcétera, y se va llegando para acá. Lo que quería dejarles para hoy, yo ahora les voy a, después de la clase, les voy a subir estas notas. Lo que decidí hacer para ahora es como ir trabajando en vivo y después dejarle el, este PDF para que ustedes lo tengan disponible. La propuesta era ir un poco al revés. En vez de partir desde el Producto Interno Bruto, ir restando las cosas, lo que dije es, se los presento al revés, partir desde el ingreso personal disponible, para ir viendo qué es lo que se va sumando y quitando, sobre todo para tener una idea conceptual y que se les quede ordenadito a ustedes cómo son las cosas. Como les decía, los libros en general lo ponen al revés. Por ejemplo, el libro este de Mochen y Becker, si ustedes se van al final, en la página 297, acá tienen primero el PIB y después va bajando el PIB a precios de mercado, respecto del costo de factores, Producto Nacional Bruto, Renta Nacional Neta, y va en sentido descendiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pueden utilizar esto también de referencia. Lo que yo les muestro acá es lo mismo, pero al revés. Entonces, el primer concepto que tenemos es el concepto del ingreso personal disponible, que es el ingreso que le queda a las familias o que tienen las familias en el bolsillo y que lo destinan básicamente a dos usos, que es consumir o ahorrar. El ingreso personal disponible, si le sumamos los que son los impuestos directos, el impuesto directo son sobre todo impuestos a las ganancias o el IVA, por ejemplo. Tenemos lo que es el ingreso personal, que es básicamente los impuestos que pagan las familias. Y si le sumamos los beneficios, los impuestos de los beneficios de las empresas no distribuidos, acá es beneficios no distribuidos. Es importante el concepto este de no distribuido porque la idea es que las empresas pueden tener ganancias y esas ganancias son una forma de rentas al capital, pero si no se las distribuyen a las personas y esas personas van y lo gastan o lo ahorran, no se transforma en ingreso personal. Entonces, puede haber un grupo de beneficios que sean no distribuidos, pero que forman parte de las rentas, entonces lo sumamos. Y después puede haber impuestos que se pagan, ya sea sobre estos beneficios, sobre los beneficios, o impuestos que se pagan para el trabajo, que básicamente son las jubilaciones que pagan los trabajadores, que son lo que se llaman contribuciones de la seguridad social. Sumamos esto y restamos las transferencias, que son asistencias que le da el Estado a las familias, y llegamos a lo que es a la renta nacional. Y acá la ponemos neta, que es lo que también se llama muchas veces ingreso nacional. La idea entonces conceptualmente es sumarle a lo que tienen las familias lo que se pagaron de impuestos antes de que lleguen los ingresos y los beneficios que no están distribuidos, y quitarle lo que el Estado le puso directamente en el bolsillo a las familias a cambio de nada, que son las transferencias. Por ejemplo, sería un ejemplo de eso, sería el pago de las jubilaciones. Entonces usted acá, por ejemplo, en esta ecuación tendrían los pagos de impuestos o las contribuciones de seguridad social que hacen los trabajadores activos, menos las transferencias, que es lo que el Estado le paga directamente a los jubilados en sí mismos. Después, la otra distinción que es importante es la distinción entre neto y bruto. Esto se lo puede hacer en cualquier instancia. Yo decidí hacerlo acá por una cuestión de orden, pero la pueden hacer en cualquier momento, que es básicamente transformar lo neto, se le suma lo que es
la depreciación por bienes, por el uso de bienes productivos. Entonces, el concepto de depreciación, primero tenemos que entender qué es lo que se deprecia, que es el capital productivo. Capital productivo son bienes y servicios que se utilizan para la producción, son bienes que se utilizan para la producción de otros bienes y otros servicios. Estos capital se va acumulando, pero piensen que es como un balde que se va llenando por un lado con toda la nueva inversión y se va vaciando por el otro con toda lo que es la depreciación, que es la parte de ese capital que se va destrozando. Entonces es como un flujo. Si nosotros le sumamos a la renta neta la proporción del capital que se depreció, llegamos entonces a la renta bruta. El siguiente concepto que tenemos es la distinción entre interno y nacional. La idea de lo nacional es que están incluidas todas las rentas que tienen las personas con residencia nacional. En este caso, piensen en Argentina, sería las rentas que tienen todos los argentinos, todas las personas que viven en Argentina y que por sus trabajos, por sus negocios, por sus inversiones en acciones, por su capital, les quedó en el bolsillo y lo destinaron para consumir, valorar o para pagar impuestos. Sería básicamente todo eso el uso que se le da a las rentas. Y si nosotros queremos pasar al concepto de renta nacional a renta interna, lo que se hace es netear de todas esas rentas qué parte provinieron del exterior, es decir, fueron rentas que produjeron agentes locales pero por su inversión en el exterior, y sumarle lo que son rentas que se produjeron dentro de Argentina pero se giraron al exterior porque eran de residentes internacionales. Un ejemplo sería si hay una empresa multinacional acá que produce un ingreso y parte de ese ingreso se lo lleva al país, lo que se hace ahora es sumarlo nuevamente dentro del cálculo para transformar lo que es la renta neta en renta interna, renta nacional en renta interna bruta. ¿Bien? Entonces lo que tienen que hacer ustedes para pasar de una a la otra es rentarle a la renta neta bruta, nacional bruta, las rentas netas de los residentes, que sería la renta de argentinos viviendo en el exterior, menos la renta de los argentinos, de los extranjeros que producen en Argentina. Eso sería para pasar de neto a de nacional interno. Ya cuando estamos en este concepto de renta interna bruta, es equivalente a lo que es el valor agregado bruto o el Producto Interno Bruto en costo de factores, que es lo que ustedes van a leer en las notas de cátedra. Esto es simplemente para dejarles claro que en esta etapa ya son sinónimos, hablar de renta interna bruta o Producto Interno Bruto costo de factores. El último paso para llegar al PIB simplemente es sumarle los impuestos indirectos netos de subsidio. Entonces, a todas estas rentas que se producen dentro del país, si nosotros le sumamos los otros tipos de impuestos que no están asociados con los ingresos y que alteran el valor de los costos de los factores productivos, como son los subsidios, llegamos a lo que es el Producto Interno Bruto. Y eso básicamente es toda la lógica. Ahora lo que hice es poner un ejemplo, así esto quede graficado de cómo es, y yo lo voy a ir resolviendo acá, y esto va a ser un poco el gran enfoque. Dice, suponga que tiene una economía cerrada, sin residentes extranjeros, y con todos sus residentes operando dentro de las fronteras. Esto es simplemente un enunciado que lo que pretende es resumir, hacer un poco más sencillo las cuentas nacionales, es decir, no pensar en las exportaciones, en las importaciones, y no nos va a importar la diferencia entre nacional e interno. Para nosotros va a ser lo mismo, por eso decimos todos los residentes viven acá y operan acá y no hay nadie operando afuera. Y nos dice, tenemos que el ingreso personal disponible es 500, la depreciación es 200 y además que el gobierno percibe ingresos por impuestos indirectos, impuestos al trabajo, únicamente por ingresos indirectos, impuestos al trabajo, impuestos directos, y tiene gastos en gasto público, gasto de consumo del Estado, transferencia y subsidio. Entonces lo primero que me pregunto es,
cuánto es el déficit del sector público, que es algo que ustedes tendrían que prestar atención siempre cuando se hacen estos enunciados, tratar de entender bien cuáles son todas las fuentes del sector público, los gastos, porque son los que más problemas le van a generar en la contabilidad. Fíjense que acá hay muchos impuestos, directos, indirectos, los beneficios, etcétera, que van apareciendo en distintas etapas. Entonces, lo que primero tendrían que tratar de identificar bien es tenerlo bien identificado para después ir pudiendo hacer los cálculos de las distintas cosas. Entonces, el déficit del gobierno va a ser básicamente la diferencia entre los gastos, las transferencias y los subsidios netos de los impuestos directos, indirectos y las contribuciones de la seguridad social. En nuestro enunciado tenemos que los gastos por consumo son 300, que las transferencias son 100, que los subsidios son 50, es decir, suman 450, y por otro lado tienen impuestos indirectos por 100, impuestos indirectos por 150, contribución a la seguridad social, es decir, impuesto al trabajo por 200. Si se fijan, suman 450 también, lo que tienen acá. Lo que tienen acá sería 450 menos 450. Acá ya iría un más. Esto es lo que nos dice que el sector privado, el sector público está en equilibrio. No hay déficit ni superávit del sector público. Ok. Ahora me pregunta cuánto es el ingreso personal. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es la diferencia entre ingreso personal disponible e ingreso personal, que es básicamente el ingreso personal disponible más los impuestos directos. Entonces en este caso nosotros tendríamos que el ingreso personal disponible es 500 y los impuestos directos son 100, entonces tenemos 600. Ok, esto ya está respondido. Ahora me pregunta cuánto es la renta nacional neta. La renta nacional neta es básicamente el ingreso personal más beneficios no distribuidos, impuestos a los beneficios, contribuciones a la seguridad social y transferencias. Como en este enunciado no tenemos beneficios no distribuidos ni impuestos a los beneficios, simplemente nos van a importar estos dos ítems que son la contribución a la seguridad social y las transferencias. Entonces vamos a tener 600 más 200 que dijimos que eran las contribuciones de la seguridad social, menos 100 que son las transferencias. Es decir, quitamos estos dos ítems para pasar de lo que es el ingreso personal a las rentas netas. Bien, entonces esto me da 700. Ahora nos pregunta cuántos son la renta nacional bruta. Y bueno, dijimos que la renta nacional bruta era igual a la renta nacional neta, más la depreciación, que si no me equivoco pusimos que era 200, la depreciación. Y esto le va a dar 900. El siguiente paso sería ver la renta interna bruta. Pero en este caso, como dijimos que no hay residentes extranjeros y todos los residentes operan dentro de las fronteras, la renta interna bruta va a ser igual a la renta nacional bruta, que es 700, más 0 en este caso, porque no tenemos rentas netas de residentes, porque dijimos que la economía era cerrada y que todos operaban dentro de la frontera del país. Entonces, que en este caso, como una simplificación, son idénticos. Por último, una vez que ya tenemos este dato, podemos calcular el PIB, que va a ser igual a la renta interna bruta, que es lo mismo que lo que dijimos, el Producto Interno Bruto a costos de factores, más los impuestos indirectos, que veamos son 150,
menos los subsidios, que son 50. Entonces, impuestos indirectos netos de subsidio va a ser 150 menos 50, igual a 800. Esto nada más para que les quede un ejemplo de cómo ir razonando. Yo ahora les hago un screenshot, les imprimo de esto y se los dejo, porque les van a aparecer ejercicios algo similares en el trabajo práctico. El siguiente tema, y con esto vamos a cerrar, es la cuestión de los índices de precio. Bien. Los índices de precio son formas de ir midiendo la evolución de los precios en la economía. El índice más común es el índice de precios al consumidor, pero no es el único índice de precios que hay y tienen algunas sofisticaciones. Ahora vamos a tratar de profundizar un poco en eso, pero antes vamos a hablar de la diferencia de lo que sería entre el PIB nominal y el PIB real. Recordemos que el PIB nominal es equivalente a hablar del PIB a precios corrientes y es el conjunto de bienes y servicios producidos en una economía valorados a los precios del año en que se produjeron. Entonces sería el PIB a los precios que ustedes lo encuentran en la calle, básicamente. La diferencia con el PIB real es que el PIB real lo que hace es tratar de medir las cantidades que se utilizan ahora, pero se los mide en precios pasados. Eso es lo que se llama medirlo a precios constantes y vamos a tratar de ejemplificar un poco ahora qué significa esto. Supongan esta economía sencilla para que hagamos el ejemplo, en donde se producen solo dos tipos de bienes, que digamos el bien X y el bien Y. Si lo quieren hacer menos abstracto, digan se produce solo pan y carne. Bien. En la economía suponemos 2 años, en este caso el 2007 y el 2008, y vemos las cantidades que se produjeron de el bien X, que en este caso son 10.000, y el bien Y, que en este caso son 200, y los precios. En el 2007 los precios eran 5 y 8, y después vemos que en el 2008 cayeron las cantidades que se producen, pasan de 10 a 2.000, de 12.000 a 2.500, pero aumentan los precios 15 y 10.500. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer acá es calcular lo que sería el PIB nominal de esta economía muy sencilla que solo tiene dos bienes y dos precios por año. El PIB nominal entonces sería la producción de el precio de X por las cantidades del bien X más el precio del bien Y por las cantidades del bien Y. Eso para cualquier año en el que estemos hablando. En este caso, si nosotros queremos calcular el PIB del 2007, el PIB nominal del año 2007, lo que tenemos que hacer es usar los precios del 2007, que en este caso son 5 por 10.000, más 12.000 por 8. 5 por 10.000 es 50.000. Y 12.000 por 8 es 96.000. Esto me da un PIB de 146.000. Bien, ese sería el PIB nominal del año 2007. Repetimos la lógica para calcular el PIB nominal del año 2008. Solo que este año tenemos que los precios subieron a 10, las cantidades son 2.000, y del bien Y los precios subieron a 15 y las cantidades son 2.500. Esto es igual a 20.000 más 32.500. ¿Okay? Esto me da 52.500. Déjame que chequee ese cálculo.
37.500. Sí, me parece que habíamos cerrado ahí. 37.500, esto es 57.500. Ok, entonces vemos una caída importante del PIB, tanto en términos nominales, pero si yo calculo, por ejemplo, cuánto fue el cambio del PIB, que esta es otra cosa que ustedes ya deberían dominar, sería el crecimiento del PIB nominal. El PIB 8, restarle el PIB del 2007, dividirlo en el año base, que es el PIB del 2007, y todo esto solo por 100. Entonces esto me daría 146.000 menos 57.500 dividido en 146.000 por 100. Esto ya tenemos el crecimiento de un año. Entonces tenemos 146.000 menos 57.500 sobre 146.000. Perdón. Este está al revés. Así sería. $500. Tenemos que hubo una caída del PIB del 60,61%. Eso es lo que nos dice esto, una caída, bueno, fenomenal, en este ejemplo súper exagerado, ¿no? Sin embargo, esta caída en realidad fue mucho peor, porque lo que vemos acá es que el 60% cayó el PIB nominal, pero vemos que los precios aumentaron en los dos casos. Entonces, ya intuitivamente sabemos que el PIB real tiene que haber caído mucho más. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Lo que se hace para estimar el PIB real es utilizar los precios de un año base. En general, nosotros podremos hacerlo directamente acá con las cantidades porque tenemos el ejemplo. Pero como estamos discutiendo la cuestión esta del índice de precios, yo le voy a mostrar un ejemplo donde calculamos el PIB real utilizando los precios del año base. Entonces, el PIB real muchas veces se llama PIB a precios constantes. Entonces la idea esta es que ustedes al PIB los suponen que se mantienen constantes los precios de un año y lo multiplican por las cantidades de ese año. Entonces, si yo quiero calcular el PIB real del año 2007, en este caso, como vamos a usar el 2007 de año base, porque tenemos solo 2 años y usamos el primero, porque lo elegimos así, lo podremos hacer en términos del 2008, pero elegimos hacerlo en el año 2007. En este caso, PIB nominal es igual a PIB real y sabemos que es 146.000. Ahora, sin embargo, si yo quiero calcular el PIB real del año 2008, en vez de poner 10 como precio del bien X y 15 como precio del bien Y, vamos a utilizar 5 para el bien X por 2000 más 8, que es el precio del bien Y en el año 2007 por 2500, que es la cantidad del año 2002. Bien, esto me da 10.000 más 20.000. Bien, 8 por 2.500, 20.000, sí, esto está bien. Fíjense la diferencia que hay. Antes nosotros teníamos un PIB nominal de 57.500
versus un PIB nominal de 146. Ahora, utilizando el año base, el PIB real sigue siendo 146 del año 2007, pero el del 2008 es mucho menor. Si queremos calcular la caída del producto en este caso, hacemos 30 menos 146 sobre 146, me da que es del 79,45%. ¿Bien? Si se fija, la caída del 60 que habíamos hecho antes. Entonces, yo lo que quiero que presten atención, sobre todo, es a la idea esta de utilizar cantidades del periodo actual, pero precios del periodo anterior. Ese es el truco, digamos, para calcular el PIB real. Y en este caso, podemos usar este truco también para calcular lo que es el deflactor del PIB. Deflactor del PIB es básicamente la relación que existe entre el PIB nominal y el PIB real de un año dado. La definición es simplemente el PIB nominal dividido en el PIB real o multiplicado por 100. ¿Qué sería un equivalente a hacer un índice implícito de la inflación? Nosotros de esta forma podemos saber en promedio cuánto subió la inflación del 2007 al 2008. El truco va a ser que nosotros vamos a estar calculando la inflación acá utilizando como ponderadores las cantidades del año 2008. Ya va a quedar un poco más claro eso. Entonces, si calculamos el deflactor del 2008, para seguir con nuestro ejemplo, recordemos que el PIB nominal del año 2008 que habíamos calculado era 57.500. Y a este lo dividimos en el PIB real, que es 30.000. Hacemos acá 27.5 sobre 30. Y a este lo multiplicamos por 100. Nos da 191,66. Ese es el valor del deflector. ¿Qué es lo que me permite el deflector del PBI? Bueno, básicamente lo que me permite es transformar rápidamente el PIB real de un año dado, que en este caso es 30.000, en el PIB nominal. Si se fijan, si yo multiplico 30.000 por 191,66 y lo divido en 100, el resultado va a ser 57.500. Básicamente eso es lo que le sirve el deflector. Y la otra idea que les da es cuánto han aumentado los precios. Y en este caso, como pasaron de 5 a 10 y de 8 a 16, casi que se duplicaron. Una duplicación del índice de precios significaría que el deflactor sería 200. En este caso es un poco menos. Entonces lo que nos dice es, si los precios en el año base eran 100, ahora en el nuevo año los precios son 191,66. Que es básicamente lo que me está diciendo es que hubo una inflación medida con el índice este del deflactor del 91,66%. Quiero que les quede claro esta distinción con los ejemplos, la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, cómo se calcula cada uno, cómo se calcula el deflactor, y que les quede clara esta distinción de que para calcular el deflactor del PIB utilizamos los precios del año base y las cantidades de los nuevos años. ¿Por qué les quiero hacer hincapié en esto? Porque el deflactor utiliza básicamente
esta definición que tenemos acá. Es un índice que se llama del tipo Pasch, ¿bien? Que te dice básicamente, el índice de precios va a ser la suma ponderada de las cantidades del año corriente, en este caso del 2008, por los precios del año 2008, que esto sería lo que sería el PIB nominal acá arriba, dividido en los precios del año base por las cantidades actuales. Esto sería el PIB real, lo que tenemos acá. Y quiero que presten atención para distinguirlo de lo que es el índice de precios al consumidor, que es el índice que representa los precios de una canasta de consumo típica de una economía. ¿Bien? Cuando ustedes leen los datos de inflación que se publican todo el tiempo, que publica el INDEC, lo que te hace es publicar la evolución de los precios medida con el índice de precios al consumidor. El índice de precio al consumidor lo que hace, a diferencia del deflactor del PBI, es definir en un periodo base una canasta de bienes representativa. Entonces lo que hace es hace una encuesta que se llama la encuesta de gastos de hogares. En función de la encuesta de gastos de hogares dice, bueno, la mayor proporción de argentinos consume este tipo de bienes y arma lo que es una canasta básica. Y después lo que hace es, a esa misma canasta, ir siguiendo a lo largo del tiempo cómo van evolucionando los precios. Entonces el ponderador de esta canasta, en este caso, son las mismas cantidades del año base. Fíjense que acá dice Q en el T0, Q en T0, entonces nosotros vamos a usar las cantidades de esa canasta que nosotros medimos en un principio. En este caso, nuestro ejemplo lo vamos a hacer ahora con el 2007. Y lo que vamos a ir midiendo va a ser la evolución del índice de precios al consumidor, utilizando los nuevos precios, pero siempre ponderándolos con las cantidades de las canastas viejas. Esto es un índice de lo que se llama el índice de Laffer. Y vamos a hacer el cálculo. Vamos a primero calcular los precios del año base. En nuestro ejemplo, vamos a traerlo para acá para que sea más fácil. Tenemos que era 5 por 10.000 más 8 por 12.000. Y recordemos que esto era 147.000. La idea en este caso es que los precios van a ser tan importantes para el índice de precios al consumidor como las cantidades que nosotros consumamos del bien y del bien X. En este caso, para el índice de precio no nos va a importar el valor tanto 147.000, sino lo que me está diciendo es que los precios de X son valiosos en 10 unidades, mientras que los precios de Y lo que me importa es más que el bien X porque consumimos más, pero consumimos solo un 20% más del bien Y. Fíjense que en cambio si nosotros vemos los precios del año 2008, en este caso las cantidades cambiaron. Lo que me está diciendo acá es que las cantidades del bien Y son un 25% más importante que las cantidades de bien X. Y antes decíamos que eran solamente un 20% más importantes. Entonces, para la canasta del bien Y, para la canasta del año 2008, el bien Y debería ser más importante, pero nosotros no lo podemos percibir a eso por la forma en la que se calcula el índice de Asper, que es utilizando las cantidades del año base. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar los nuevos precios, que en este caso son 10, pero utilizar las cantidades del año anterior, que en este caso va a ser 10.000, más 15, que son los precios del año 2008, por las cantidades del año anterior. A este cálculo no lo hicimos. Bueno, 10 por 10 sabemos que es 100.000.
y 15 por 12.000, tenemos 180.000. Entonces tenemos acá 280.000. Como les digo, a nosotros para este índice de la SPER no nos va a importar tanto el número 280 o 147, como antes nos importaba, que tenía una interpretación, que esto es el PIB real y el PIB nominal. Simplemente van a ser nuestro índice de precios al consumidor. Entonces, si definimos que el IPC del año 2007 es igual a 100, esto sería básicamente dividir 147.000 sobre 147.000. Esa cosa sería trivial. Lo que nos parecería más interesante sería calcular el índice de precio al consumidor del año 2008 utilizando las canastas del año 2007 como el año base. Y para calcular esto, lo que hacemos es utilizar nuestro índice de la SPER, que es utilizar los precios del año nuevo con las canastas del año viejo, que en este caso sería 280.000, dividirla en los precios viejos con las canastas viejas, que en este caso sería 147.000, y a todo esto lo multiplicamos por 100. 280.000 dividido en 147.000. Tenemos 190,47. Esto lo que nos diría es que la inflación entre el año base y el nuevo año fue del 90,47%. Esto quiero que ustedes lo contrasten con el deflactor, que nos había dicho que era del 91,66%. En este caso las diferencias no son muy significativas, porque las ponderaciones de la canasta no cambiaron tanto, pero podría cambiar mucho. Esto se lo dejo como ejemplo para que tengan claro lo que es la distinción básicamente entre un índice de precios al consumidor y lo que es un índice del deflactor, sobre todo por la metodología. Lo que hicimos para calcular, recordemos, el deflactor es utilizar un índice de Pasch, que es básicamente dividir el PIB nominal sobre el PIB real y multiplicarlo por 100. Y para calcular el índice de precio al consumidor, lo que dijimos es, mantengamos las canastas fijas del año base y vayamos actualizando los precios. Y si después divido eso, me va a dar la evolución o cómo va siendo el nuevo índice de precios al consumidor. Hay otra diferencia que es importante entre el índice de precios al consumidor y lo que es el índice del deflactor, no solo en la metodología en lo que se lo calcula, sino el tipo de bienes que se incluyen, es decir, las canastas de bienes que son ponderadas. Para hacer el índice de precios al consumidor, como les decía yo, lo que hace el INDEC es hacer una encuesta en los hogares, va y le pregunta qué tipo de bienes consumen y arman una lista que más o menos en la actualidad incluye unos 600 ítems, y esos ítems son los que van evolucionando, van estudiando cómo evolucionan. Ahí se incluye el servicio de salud, se incluye alquiler de vivienda, seguros médicos y bienes que compran en el supermercado, por ejemplo, servicios públicos, etcétera. Por contraste, cuando se va a medir el deflactor del PIB, para armar esta canasta de bienes, que es lo que se va a ir siguiendo en el tiempo para estudiar la evolución del PIB real, se utiliza una canasta mucho más amplia de bienes. Son miles de bienes, en vez de solo 600 como decía el precio al consumidor, son miles de bienes, y la idea es que esos bienes sean representativos de la producción argentina, ¿bien? De los bienes que se producen en Argentina. Entonces, una cosa muy importante es que en el índice del deflactor del PIB no se incluyen lo que son, por ejemplo, los bienes importados. ¿Por qué? Porque no están producidos en Argentina y no nos interesa. Y las ponderaciones va a tener mucho más que ver con lo que produce Argentina y no con lo que consume. Supongamos que haya bienes que produzca Argentina que sean solo para exportación y que no se consuman adentro o no sean muy representativos del consumo argentino. Todo eso van a aparecer en el deflactor, pero no van a aparecer en el IPC, que es con lo que se mide el índice de precio del consumidor.
por el contrario, bienes que se han importado y que ustedes compren en las góndolas, como ser, no sé, por ejemplo, una computadora o cosas de electrónica, van a aparecer en el índice de precios al consumidor, pero no van a aparecer en el deflector. Entonces, los cambios en las mediciones de la inflación utilizando el deflector del PIB o el índice de precio al consumidor pueden deberse a dos cosas. Uno, la metodología, que es la distinción que hicimos entre índice FAS e índice LAFED. Y segundo, puede diferir respecto a las evoluciones o los tipos de bienes. Nada, eso era un poco lo que quería presentar hoy. Ahora vamos a ver qué consultas tiene, si se entendió. Yo de todas maneras le voy a estar subiendo el ejemplito este para que lo piensen más tranquilo después con el video. Pero si algo no quedó claro, este es el momento para que conversemos.